Rafael Rodríguez, que también nos acompaña, tenemos el gusto de escucharlo en este segmento. Él es licenciado en Teología del Centro en la Universidad Metodista Isabela Hendrix, es especialista en salud mental de la Universidad Católica Don Bosco, tiene una maestría y doctorado en Teología Práctica y es capellán del Ejército Brasileño. Es pastor asistente en la primera iglesia bautista de São Leopoldo. Bienvenido Rafael, y les recuerdo a todos que abajo tenemos en la franja donde están todos los iconos de interacción, uno que dice interpretación, que tiene como un globo terráqueo, ahí ustedes pueden escuchar, si así lo desean, la traducción en español. Así que Rafael, bienvenido. Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Me ouvem bem? Sí, É, tá certo. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a FTL pelo convite, pela oportunidade por la de oportunidad de participar poder estar participando dessa de conferência esta e conferencia abordar algumas y questões de abordar importância do algunas cuidado cuestiones com os importantes con el adultos cuidado e con los com as adultos, pessoas con las idosas personas de la aqui tercera edad, no como Brasil, decimos pessoas aquí, da a las terceira personas de la idade, tercera edad. né? E Y nesse tempo, né, en este que eu tenho tiempo disponível y que para yo tengo participar disponible aqui, para eu participar queria aquí, iniciar quisiera lembrando das iniciar palavras do acordándome teólogo de las Leonardo Boff, palabras del quando ele teólogo fala Leonardo sobre o Boff, cuidado. que dice a Quando a respecto del gente cuidado, pensa na que cuando perspectiva pensamos en la do teólogo perspectiva Boff, ele que, fala que o extraída cuidado por Leonardo deve Boff, él ser dice que el cuidado es el modo de ser del e mundo. ele fala Y él que dice inicialmente que inicialmente quando a cuando gente nasce, a gente nacemos, nasce com um instinto nacemos con un instinto para para cuidar, cuidar e para ser cuidado. y para ser cuidado. Mas aí Leonardo Boff diz que à medida Pero que dice o ser Leonardo humano Boff vai se que a medida que el ser humano se va desenvolvendo, desarrollando, esse cuidado ese passa cuidado de um pasa cuidado que inicialmente era de un instintivo cuidado que para um inicialmente era cuidado instintivo para un consciente. Eu cuidado que es cuido consciente. Yo e não cuido apenas por uma no questão apenas por instintiva, una cuestión mas instintiva, cuido porque pero isso cuido é o meu porque esto es propósito. Eu faço para isso mi de propósito. maneira Hago esto consciente. de Então, manera Leonardo consciente. Boff fala que o Entonces ser humano Leonardo Boff precisa dice que el ser humano passar por esse necesita processo de pasar crescimento por ese proceso de cuidado, crecimiento en relación al cuidado. de inicialmente um aspecto De inicialmente meramente un instintivo, meramente para que o instintivo cuidado seja algo para que el cuidado sea propósito algo que consciente. sea un Eu propósito tenho um consciente. compromisso Yo tengo de un cuidar. compromiso de Eu cuidar. queria inicialmente partir Entonces, então quisiera inicialmente desse partir de ese punto, conceito de de ese cuidado. concepto de E quando a gente cuidado. fala de cuidado por pessoas adultas e pessoas idosas, Y con el não tem cuidado de como não personas abordar um ancianas, dos tercera edad, principais no hay como problemas no que poder afetam abordar los essa problemas que faixa afectan etária, né? Que esa são as etapa de pessoas de edad. idade Las adulta personas de e edad também, né, adulta y de edad más um avanzada. pouco Pude da acompañar fala allí un anterior, poco em de que la se habla abordava anterior sobre o y que divórcio, sí né? se Que é um abordaba el problema que divorcio, que es un acontece problema que não también só sucede com no adultos, solo mas con com jovens adultos, pero também. con jóvenes también. Aquí en Brasil Algumas tenemos algunas estatísticas estadísticas recentes, né, que recientes falam que a que habla taxa que de permanência das la pessoas tasa de casadas permanencia de las personas está casadas sendo reduzida para está menos de siendo 10 anos, reducida né? para menos de Então, 10 as años. pessoas que se casam Entonces, las personas que se e casan y no têm llegan 10 anos a de tener 10 convivência, años de a gente realmente matrimonio. precisa Entonces, pensar realmente necesitamos numa pensar pastoral una que pastoral apoie as que pessoas em relação pueda a esse apoyar a cuidado, las personas mas respecto de ese a tema, gente não pero no hay tocar cómo nas no questões tocar atuais en las da área cuestiones da actuales saúde de la mental, área de la salud a mental, questão dos transtornos las de cuestiones de los ansiedade, trastornos de ansiedad, depressão e depresión também y um también problema que hoje un é um problema de problema que saúde hoy pública, es un que problema é de salud o pública, que es la suicídio. cuestión del No suicidio, Brasil, por pelo ejemplo. menos aqui no El Brasil, suicidio, por lo menos aquí en um Brasil, aumento dos hay índices de un suicídio aumento nos de los últimos índices anos, de né? suicidios en los últimos E a años. gente vai Y olhar, cuando esse vamos aumento a ele se mirar, a concentra fijarnos en ese aumento, se em concentra duas, básicamente em, em dois polos en diferentes. dos A gente tem polos o aumento diferentes, do extremos. suicídio El aumento del suicidio entre entre adolescentes jovens, né, da faixa adolescentes dos 15 jóvenes aos de la 29 etapa anos. de los 15 a los E 29 no años, outro y polo a gente luego tem um en el aumento otro polo un aumento do suicídio nos adultos, del onde a suicidio gente de tem los uma adultos, incidência maior. E, é que claro, está quando a teniendo gente una vai olhar incidencia no outro mayor. polo, Claro,
cuando nos fijamos en esas dos etapas, en la etapa de los jóvenes y adolescentes, nos fijamos que hay varias cuestiones que hoy muchos jóvenes no le ven sentido a la vida. Nuestro mundo hoy vemos ese mismo problema sucediendo con adultos arriba de los 50 años. El suicidio es dicho que 90% de las personas que tienen algún tipo de acción suicida, ellas tienen alguna cuestión de la área mental afectada. Y la mayoría de esos problemas, de esas enfermedades de la salud mental que podemos conectar, trastornos de ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, la mayoría es por la cuestión de la depresión. Entonces, es un punto que yo quisiera traer para esta plática, charla, cómo estos problemas de la salud mental han afectado a estos adultos. Se está cortando. Sí, a ver si retoma su conectividad. En mi trabajo de capellanía, yo acompaño mucho a personas de tercera edad en el contexto hospitalar y veo también muchas cosas también que han sucedido de que tienen un paciente ya anciano y a veces ellos solo tienen allí el cuidado de un acompañante que es pago por su familia, pero no tiene la presencia familiar de sus familiares. Claro que muchas personas que trabajan tienen sus compromisos, no se pueden quedar ahí o recibir visitas en el asilo. Por eso hasta le pagan personas para que estén con ellas, enfermeras. Pero hay familias que aún así pagan cuidadores, siendo que pudieran estar ahí presente, porque a veces existe una relación solamente utilitaria en esa familia y cuando ella deja de ser productiva, ya no existe más con la misma importancia en la familia. Ya no se le da esa utilidad. Es lo que yo encuentro mucho en el contexto de la capellanía, específicamente como capellán del ejército. Tenemos muchos problemas con los militares cuando van para la reserva, decimos aquí en Brasil. Cuando el militar cumple su tiempo de servicio y en general aquí en Brasil se va a la reserva después de 35 años de servicio, ellos entran a la academia militar con 18 años y después de 35 años de carrera, ellos entran a la reserva, pasan allí para la inactividad o se puede decir al jubilarse y muchos cuando pasan a la inactividad empiezan a tener problemas de ansiedad, de depresión y tenemos entonces hasta cuestiones de acciones suicidas también. Sucede porque se quedaron 35 años trabajando, actuando, y muchos se pueden quedar hasta los 40 años trabajando. Un general en Brasil puede llegar a 47, 48 años de servicio y se acostumbró a 48 años a una profesión, a una rutina, y de repente de un día al otro ya no tiene más aquella rutina, ya no tiene más la rutina de ponerse su uniforme, de prepararse, de ir al cuartel, de ejercer sus actividades. Entonces, vemos allí que ella nunca se ha preparado mentalmente para esta etapa de su vida. Y cuando llega, sufre trastornos, consecuencias muy graves, trastornos de ansiedades, y porque nunca fue algo bien tratado. Creo que nuestra pastoral del cuidado para personas adultas, para personas ancianas de la tercera edad, es volver hacia ellas, que sí existe un sentido de la vida aún en esta etapa, que aún así ella puede descubrir cosas nuevas, que por más que ella no consiga más actuar en determinada profesión, porque no tiene más condiciones físicas, de salud,
como es la profesión militar, pero la persona aún así con 60 años, con 70 años puede de repente aprender algo nuevo, aprender un nuevo idioma, un curso nuevo, estudiar, puede hacer un curso nuevo. Entonces creo que una de las cosas que la pastoral del cuidado en esta área es tratar con ella, ayudar, acompañar, ayudarlas a descubrir, como dice Víctor Frankl, que es el padre de la logoterapia. Es muy interesante su historia, porque él, como una persona que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y fue llevado a uno de los campos de concentración en Auschwitz. Entonces, él allí, antes de ser llevado, ya era un médico psiquiatra. Entonces, cuando llega allí, cuando estaba viviendo allí todo aquel sufrimiento, él se da cuenta y percibe que existían personas que tenían una mayor resistencia al sufrimiento y otras que sencillamente ellas se entregaban a la muerte, querían morir ya rápidamente para acabar con aquel sufrimiento. Entonces Víctor Frankl, con su mente ya de médico, de psiquiatra, persona que entendía la mente humana, él se da cuenta que la gran diferencia entre las personas que tenían una mayor resiliencia y las personas que no tenían es de los horrores del campo de concentración. Eran las personas que aún preservaban un sentido para su vida, un futuro, una esperanza. Y dentro de su teoría, él dice que básicamente, bien de manera bien simple, el tiempo no me permite profundar, pero él dice que para que podamos construir el sentido de nuestra vida, tenemos que construir básicamente a partir de tres caminos, que es, número uno, encontrar sentido para nuestra vida a través de nuestra vocación. Cuando yo descubro que tengo una vocación, una misión en este mundo, y a veces tenemos que mostrarle a las personas ancianas ya que aún tienen condiciones de cumplir una misión aquí, tal vez de manera diferente de lo que ellas hicieron en el pasado, 30, 40 años atrás, 50 años atrás de una carrera, pero aún tienen una contribución a dar, la experiencia de vida, la sabiduría y cómo nuestra cultura necesita rescatar el valor de la sabiduría de las personas más ancianas, el valor de esos pensamientos. Yo tengo 40 años de vida y me doy cuenta que, que hacer 40 años de vida. Claro, yo sé que si Dios quiera, tengo mucho para vivir, mucho para aprender, pero me doy cuenta y me quedo pensando cuántas actitudes mías cuando tenía 30 años, cómo cambiaron. Y me doy cuenta, wow, Dios mío, si tuviera la misma maturidad que tuviera ahora, yo ya haría muchas cosas diferentes en el pasado, hubiera aprovechado mucho más. Pero mostrar a las personas adultas más jóvenes y que pueden ser aprovechadas a través de esa categoría, ¿no? Que los ancianos pueden enseñar todo lo que vivieron. Entonces, es construir el sentido de nuestra vida a través de los relacionamientos, de la vocación que tenemos, número uno. El segundo camino es relacionamientos, las personas que amamos, valorizar las personas que siguen con nosotros, que están con nosotros, los hijos, el cónyuge, los amigos, en caso de los abuelos, la presencia de los nietos. Entonces, hay un autor aquí en Brasil que dice, los nietos son el postre de los abuelos. Entonces, la Biblia dice que los nietos son la corona de los abuelos, la alegría. Entonces, a través de los relacionamientos, y claro, por último, no menos importante, es construir el sentido de nuestra vida a través de la espiritualidad. Entonces, tenemos aquí tres pilares, ¿no? Si tengo vocación, si tengo sentimiento de que hay algo que yo pueda hacer que es productivo, que es útil para mi comunidad, y luego, si tengo buenos relacionamientos, una red de apoyo, si tengo una buena familia cultivada entre mi entorno y tengo una espiritualidad entonces actuante, viva, contextual, bastante cultivada, si cultivo constantemente disciplinas espirituales, si pertenezco a un grupo que tiene la misma fe que la mía, todo eso irá a ayudar, colaborar para que esa sed de propósito en esos tres pilares puedan ser saciadas y aunque yo llegue a una edad más avanzada, si yo tengo esos tres pilares, esos tres fundamentos, ser seguro, certeza que será algo que irá a proteger mi vida, irá a evitar con que yo tenga depresión, tenga trastornos de ansiedad, tenga
va a ser algo de prevención para que yo tenga, evite tener pensamientos suicidas, porque esos tres pilares van a sostener mi vida, aunque yo esté en una etapa de una edad más avanzada. Y por último, la persona ya anciana muchas veces necesita enfrentarse con enfermedades, estar ya listos en un hospital, en el lecho de un hospital o en su casa. Entonces hay la necesidad de cuidarse. Todo eso, la pastoral necesita tener una atención específica, trabajar eso con la familia también. De la familia, siempre buscar darle una dignidad a esta persona. Que estos días tuve una situación en que en mi trabajo dentro del hospital militar, que había allí un paciente que sin muchas perspectivas de vida, de mejora en relación a su condición de salud. La esposa de este paciente vino a hablar conmigo. Quería saber mi opinión como pastor, como capellán. Mira, pastor, los médicos me han dicho que no hay mucho más que yo pueda hacer, esperar, ni ellos pueden hacer nada. La perspectiva es que el cuadro de mi marido se vaya empeorando y me pidieron que tomara una decisión en caso estuviera estar en una situación crítica, si yo pudiera querer apagar los aparatos o administrar una técnica más evasiva, o si dejaba a que el curso natural de la vida él se pueda ir disminuyendo y que dejara a que mi marido se fuera, descansara. ¿Qué hago? ¿Qué hago, pastor? Entonces yo le dije, mira, claro que no es una decisión fácil para la familia esa cuestión, pero tenemos que pensar lo siguiente: ¿qué es lo mejor para el paciente? ¿Qué es lo mejor para la persona anciana allí? ¿Será que es lo mejor para provocar prolongar su sufrimiento de una situación como esa, de un cáncer terminal, por ejemplo? Entonces, ¿será que utilizar técnicas que van a agredir todavía más y va a llevar ese paciente a sufrir todavía más? ¿Será que es lo mejor para él o es algo en un egoísmo para nosotros? ¿O será que dándole más comodidades, o hacer con que él sienta menos dolor, pero dejar con que las cosas sigan su curso natural, y que entonces a veces es eso lo que se necesita trabajar con la familia? ¿Qué es lo mejor? ¿Será que yo estoy queriendo lo mejor para mí, para tener la persona conmigo, cerca de mí? ¿O será que también estoy pensando en lo mejor para la persona que está viviendo, lidiando con esa situación de dolor, de sufrimiento, de angustia? Es pensar también una perspectiva integral, y una perspectiva que yo trato mucho trabajar en un ambiente hospitalar, tanto con los familiares como con los cuidadores profesionales. Es observar a aquel anciano no como un pedazo de carne que ya se está yendo, no un aspecto biológico, pero observar todo el aspecto emocional, espiritual. Y jamás me voy a olvidar de una experiencia muy linda que yo tuve dentro de la pastoral hospitalar, y un paciente ya muy anciano y estaba allí en sus últimos días de su vida, y me llamaron cuando se dieron cuenta que él ya estaba casi ya listos para fallecer. Y cuando yo fui, hablé con la familia, estaban todos los hijos alrededor de la cama, del lecho, y nunca sabemos si el paciente está escuchando o no. Como no tengo seguridad, yo siempre hablo con el paciente, aunque yo no sé que él me escuche, aunque no tenga reacción alguna, yo platico con el paciente siempre, porque puede ser que él me escuche de alguna forma. Y este paciente estaba así, y yo llegué muy cerca de él y le pregunté, ¿te gustaría, me permites que yo te haga una oración aquí? Después que yo hablé con la familia, y él me hizo una señal que sí pudiera hablar con él. Y después que lloré por él, parece que él juntó toda su fuerza y dijo amén. Y después del amén, él partió, pero fue una muerte con dignidad, donde rodeado por los hijos, era una persona de fe. Entonces, Um momento de espiritualidade e ele partiu com dignidade, né? Eu acho que dignidade é algo fundamental
que a pessoa idosa tem que ter, principalmente nesses anciana de contextos. la tercera edad debe tener en estos contextos de limitaciones, de enfermedad, y creo que es el papel de la pastoral de orientar a los familiares, que a veces muchos creen de manera equivocada, ¿no? Bueno, no sé si mi tiempo ya se acabó, no, no me estuve viendo el reloj, pero Disposição aí, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, algum acréscimo também, alguma contribuição.